Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. No sé en qué momento vas a estar viendo el video, como decimos siempre como grupo. La idea del video es grabarlo para que en algún momento vos lo puedas ver y puedas pasar, ¿sí? Te queremos decir que para nosotros este fue un año difícil, complejo, como fue para vos, pero nos encontramos que el Señor nos ha acompañado hasta aquí. Pasaje que muchos están poniendo en el estado de WhatsApp, pasaje muy lindo, que es este pasaje que se encuentra en 1 Samuel 7, versículo 12, que Samuel termina diciendo, no, le dice al pueblo de Israel, el Señor, en la versión que yo leo, que es NBI, no ha dejado de ayudarnos. Pasaje hermoso e interesante, ¿no? Que es una realidad en nuestras vidas. Pero también tiene un contexto ese pasaje que yo me gustaría en esta tarde, en estos pocos minutos, compartir con vos. Lo primero que repasemos es un poco el contexto donde surge el pasaje. El pasaje surge, el pueblo de Israel perdió el arca en un lugar que después conocemos su nombre, que es el mismo lugar donde Samuel pone la roca, que es Ebenezer. En ese lugar Israel pierde el arca termina en manos de filisteos y ellos creían que si la tenían Dios lo iba a bendecir y pasa todo lo contrario. Dios no los bendice y eso es interesante marcar en la Biblia. Las bendiciones de Dios no vienen por estar en un lugar o por tener algo santo, sino vienen por la obediencia a Dios y vienen en el hacerle caso a Dios. Después de eso, los filisteos devuelven el arca y por 20 años estuvo en un lugar el arca. Y el pueblo de Israel tiene una actitud que creo que debería ser la actitud de nuestra el año siguiente. Lo primero que hace el pueblo de Israel es buscar con ansiedad a Dios. Si ustedes leen los versículos 2 al 6, el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo, pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes. Dedíquense totalmente de servir al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpah, para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpah, sacaron agua y derramaron ante el Señor, y también ayunaron durante el día y públicamente. Confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpah donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Lo primero que marca el pasaje es este hecho de buscar a Dios y de buscar de corazón y de buscar de tal manera que se tienen que arrepentir de sus faltas. No dice que se tienen que arrepentir de lo que hicieron otros. Es decir, ellos se tienen que arrepentir de lo que nosotros hicimos. Y lo que hicimos mal y reconocerlo públicamente. Es más, tenés que reconocer que si hiciste algo mal ante una persona, también tenés que pedir perdón. Siempre estamos dispuestos a que nos pidan perdón. Siempre estamos dispuestos a que los otros reconozcan el daño que nos hicieron. ¿Y el daño que vos generaste? ¿El daño que generamos? Si vos querés tener un año diferente, y si yo quiero tener un año diferente, tenemos que buscar al Señor de todo el corazón y estar dispuestos a renunciar a aquellas cosas que no están bien en nuestra vida, aquellos ídolos que reemplazan a Dios, que no están bien en nuestras vidas, y estar dispuestos a servirle. En ese encuentro, en esa reunión, lo que nosotros podríamos llamar casi una reunión de avivamiento, ¿no? Y si sos nuevo y sos la primera vez que escuchás esta palabra, los evangélicos utilizamos este término para hablar de esas reuniones especiales, donde pasan milagros y cosas así, y en esa reunión están ellos, y del otro lado sucede algo increíble. Dice que cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpah, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Y al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. No porque vos sigas al Señor y tengas un compromiso con el Señor, o estés haciendo ese compromiso, no va a haber problemas.
De hecho, van a surgir problemas. De hecho, siempre vas a tener a alguien que se va a oponer. Va a ser el país, la economía, un familiar, un amigo. Siempre hay alguien que va a tratar de apagar tu espíritu, de apagar tu espiritualidad, de apagar tu compromiso. Esto le pasa a los israelitas. Enseguida se encontraron con este grupo de personas. Pero ellos tuvieron una actitud interesante. Dice la palabra de Dios: no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel entonces tomó un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor por Israel y el Señor respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpá hasta lo que más allá de Bet-Car, matándolos por el camino. Es interesante que lo interesante de este pasaje es que ante el problema ellos clamaron. Ante el problema ellos clamaron a Dios. Y Samuel clamó de tal manera que Dios le respondió. Cuando estés en problemas, en dificultades, lo que tenés que hacer es clamar a Dios. Si vos te comprometiste a servir a Dios, te comprometiste a buscar a Dios, te comprometiste con el Señor, ante los problemas, al primero que tenés que clamar es a Dios. Lo segundo que hacen en esta parte es perseguirlos. No se quedaron quietos. Dios respondió con truenos y los confundió a los filisteos. Ellos se pudieron haber quedado, bueno, ahora que se encargue Dios, yo ya clamé a Dios. No, ellos tuvieron que activar, se tuvieron que mover, tuvieron que ir al frente. Y en ese contexto surge la frase de Samuel, que dice: después Samuel tomó una piedra, lo colocó entre Mizpá y Sem y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor se manifestó su poder sobre los filisteos y estos fueron subyugados por los israelitas. No volvieron a invadir el territorio. Ebenezer, el mismo lugar que ellos habían perdido, en el mismo lugar que ellos habían vivido la derrota que les causó la pérdida del arca. El Señor los había ayudado. Realmente el Señor nos ha ayudado y el Señor te quiere seguir ayudando. Y lo que el Señor espera en tu vida y en mi vida para el año que viene es que lo podamos buscar de corazón, que lo podamos servir, que podamos clamar a Dios, que también podamos hacer cuando Él quiere y reconocer que Él nos ha ayudado. Por ahí es la primera vez que ves este video. O es la primera vez o nunca tomaste la decisión de seguir a Cristo. Aquello que lo hicimos hace mucho. Hemos descubierto que el Señor siempre está con nosotros.